Buenos días a todos y a todas, y en primer lugar un agradecimiento muy especial a los senadores y representantes y representantes de la Cámara del Polo Democrático y la Alianza Verde, porque definitivamente la lucha por los derechos humanos y la paz del país también tiene que pasar por la institucionalidad, especialmente por esta institucionalidad que ha sido tan ajena, me estoy refiriendo al legislativo en años anteriores, ha sido tan ajena a esa búsqueda de superar la violencia sociopolítica y los fenómenos humanitarios que han sido históricos en este país. Así que felicitaciones por estas audiencias que realmente animan y ayudan mucho al movimiento de derechos humanos y social a seguir en esta lucha. Pienso proyectar, por favor, unas diapositivas, unas cifras que, si bien no son nuevas, la siguiente, sí nos indican de que el fenómeno de violencia en Colombia contra los defensores y defensoras de derechos humanos no es nueva, es histórica, ha sido siempre, y las cifras que allí no se alcanzan a ver, pero aquí las puedo leer, muestran preocupantemente, solamente tomamos como referencia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que tenemos un consolidado del registro del Sistema de Información del Programa Somos Defensores de amenazas, un total de 1.957 amenazas solo a través de panfletos. Hay otro tipo de amenazas, pero únicamente aquí están sistematizadas las de panfletos, que ya son muy conocidas. Tenemos un registro de estos años del 2010 hasta la fecha del 2016 de asesinatos de 420 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos, y eso nos parece altamente preocupante. Y si bien este año, en el 2016, hay un incremento frente al 2015, la verdad es una línea de tiempo muy preocupante que nos mantiene a nosotros con las alarmas puestas, pero no hacia el establecimiento, que como veremos no le ha puesto la suficiente atención y las rutas metodológicas que el Movimiento de Derechos Humanos hemos propuesto tantísimas veces. Pero también decir que hay otro tipo de agresiones, como los atentados, que también son contra las personas, o sea, contra la integridad física, que podemos contabilizar 232, pero hay detenciones arbitrarias, desapariciones que contabilizamos 17, el uso arbitrario del sistema penal, la violencia sexual, el robo de información sensible, que se ha incrementado sensiblemente también. Así que podemos contabilizar alrededor de 2.840 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en un país que se apresta a salir del conflicto armado, y que nos muestra efectivamente que hay otro tipo de conflictos que están detrás de este y son también muy poderosos. Decir preocupaciones que tenemos. Por favor, la siguiente de cifras del 2016. Los sectores más afectados por los homicidios, el siguiente, son los líderes comunales, los líderes campesinos, los líderes indígenas, los líderes comunitarios y los líderes afros, y por supuesto hay otra cantidad de liderazgos muy afectados. Y los departamentos más afectados son el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Córdoba y Huila, y por supuesto el resto. Pero esto quiere decir que no es nuevo lo que está pasando, y de ahí las preocupaciones que ahora voy a decir frente al papel de la institucionalidad. Nos preocupa altamente hoy el papel de la Fiscalía General de la Nación. Creemos que es el ente mayormente responsable de que no se tomen medidas políticas de prevención y protección y garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Nos preocupa, por un lado, que la Fiscalía nunca ha cumplido el papel de investigación frente a los homicidios ni las amenazas contra defensores, defensoras de derechos humanos y todo el liderazgo social. Nunca ha habido resultados, la impunidad sigue siendo del 95%,
pero nos preocupa que ahora que se ha generado una ruta reciente de investigaciones rápidas, los resultados sean preliminares y rápidamente la Fiscalía esté hablando de que son problemas, riñas personales, venganzas, intolerancia y una cantidad de resultados que se dan justamente en los territorios que por un lado son altamente militarizados y en segunda instancia son territorios altamente conflictivos, y nos preocupa que estos resultados de la Fiscalía están despolitizando las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Con qué autoridad moral la Fiscalía, que en el pasado nunca ha investigado los crímenes contra los defensores y defensoras de derechos humanos, hoy tiene algunas investigaciones, muy pocas, y ya está hablando de que son problemas aislados, de que no tienen nada que ver con el contexto sociopolítico y que se trata de vendetas o riñas? Esos resultados son altamente preocupantes y ahí llamamos fuertemente la atención. La Fiscalía tampoco ni ha sido capaz o no ha tenido la voluntad de investigar una sola amenaza de los 2.000 panfletos que han abundado en este país desde el 2014, que es el pico más alto que tenemos. Nos han excusado que son problemas técnicos, que no tienen las metodologías tecnológicas, que es muy complicado. Sin embargo, nosotros sabemos como Movimiento de Derechos Humanos que la Fiscalía tiene una alta cooperación de comunidad internacional, tanto técnica, política y económica para el tema de investigaciones, así que no hay excusa para no haber hecho una sola investigación en materia de amenazas, de investigaciones de amenazas. Nos preocupa también y estamos en contravía del enfoque militarista del gobierno. Por el contrario, vemos que en las zonas donde son altamente militarizadas es donde están ocurriendo los homicidios, las amenazas y todo tipo de agresiones. Por ejemplo, el Cauca. El Cauca es una zona altamente militarizada y sabemos que le van a meter 7.000 hombres más a esa región, y decimos, ¿y cómo para qué? Si hace 10 años, cuando se desmovilizaron los paramilitares, supuestamente se reestructuró fuerzas militares, se llenaron de militares esas regiones y ahí están los resultados. Las mismas regiones siguen teniendo unos altos índices de homicidios, amenazas y demás agresiones. Así que para nosotros la militarización no es la solución a las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Y también nos preocupa por parte del Ejecutivo su incoherencia en la implementación de las políticas y las rutas que hemos diseñado. Llevamos 7 años sentados el movimiento de derechos humanos, las plataformas de derechos humanos, acompañados de la cooperación internacional, con el establecimiento en general. Creamos un proceso que se llama el Proceso Nacional de Garantías, y en general las rutas que nos propusimos en prevención, en protección y especialmente en judicialización no se han cumplido, porque los gobiernos tienen una tendencia a improvisar y cada vez que hay un pico de violencia, entonces se inventan otra comisión y la comisión anterior dejó de existir. Es el caso, y perdóname, representante, es el caso de varios espacios que generamos interinstitucionales y con participación del Movimiento de Derechos Humanos. Por ejemplo, creamos el subgrupo de protección para mirar toda la situación de protección. Eso se abortó hace tiempo y desde prácticamente desde que empezó el proceso de La Habana tenemos allí una desbandada y no pudimos avanzar en ese subgrupo. El subgrupo de investigaciones en cabeza de la Fiscalía trabajamos hasta finales del año pasado, y justamente este año, cuando hubo un pico de violencia contra defensores en marzo, el gobierno creó la Comisión de Alto Nivel de Monitoreo a estos casos, y ese subgrupo de investigaciones dejó de funcionar. No sabemos qué está pasando y nos preocupa esa reacción espontánea del gobierno y no le da continuidad. Conclusión, para terminar esta intervención. Buenos días, señor fiscal. Gracias. Conclusión, para este seguimiento a la política de protección y garantías es que el gobierno no ha dado el salto que hemos exigido hace mucho tiempo, de pasar de esquemas de protección, de medidas de protección materiales y físicas,
a que haya realmente una política de garantías. Y una política de garantías, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas lo dice permanentemente, es quitar del contexto todos esos actores y agresores a través de investigaciones profundas desde la Fiscalía General de la Nación, que no está investigando esos actores para que efectivamente podamos quitar esos actores agresores que están acabando con los defensores y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias.